Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cuarta ola. Ciertamente la situación provocada por el coronavirus en estas últimas semanas y especialmente en estos últimos días es preocupante. Por ejemplo, Alemania se prepara para una ola de coronavirus que puede ser más devastadora que la anterior. En Alemania los contagios diarios podrían llegar, según han dicho ya los expertos, a 100.000 contagios diarios. Y la única opción de romper esta ola, que ellos llaman tercera ola y que en España pues sería el equivalente a la cuarta ola, es reducir los contactos sociales, los contactos personales al mínimo. Esto lo dice pues Robert Koch, que es el presidente del Instituto Robert Koch de Virología de Alemania. Pero este comentario, esta información es extrapolable y aplicable a España, a la situación en España. Ciertamente yo observo que pues las autoridades españolas, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, pues consideran que, en algunos casos por lo menos, eso se observa en los medios de comunicación, consideran que es suficiente apelar a la responsabilidad individual de cada sujeto, de cada persona, de cada ciudadano, pero esto no es suficiente. Lo único que funciona, y lo saben los médicos, los expertos, es obligar a hacer algo a los ciudadanos, diríamos, para preservar la salud pública, para evitar pues este gran número de muertes que está ocurriendo cada día en España y en otros países del mundo, por supuesto. O sea, pues en los medios, por ejemplo, hace unos días ha salido una persona diciendo, una experta en estas cuestiones, que parece que nos estamos acostumbrando a que haya 300 muertos diarios, 400, 500 en España, y parece que es algo asumible con tal de poder seguir con una cierta libertad en los movimientos, una cierta movilidad social, porque, bueno, como somos 47 millones de personas, bueno, ciertamente eso es lo que requiere la situación, seguir con la economía lo más abierta posible, a pesar de que haya 300, 400, 500 muertos diarios. Y aparte, pues muchos que enferman del COVID-19 que tienen secuelas de por vida, en muchos casos. Ciertamente se comprende que somos una especie, la especie humana, una especie social, como ya decía, por ejemplo, el gran filósofo Aristóteles. Somos animales sociales, animales políticos, animales gregarios, en definitiva. Nos gusta estar con los demás. Es entendible, es lógico, y yo lo comprendo perfectamente. Pero está claro que ante la tesitura de morir, lo primero es cumplir las normas de, diríamos, anti-COVID, las normas de respetar la distancia social de 1,5 metros, 2 metros, que no se respetan en muchísimas ocasiones en España y en otros países, por supuesto, por desgracia, etcétera, etcétera. Y mientras esto, diríamos, no se introduzca en la mente de la mayor parte de las personas de una manera clara y se comporten en función de eso que ya se sabe, seguiremos en una situación catastrófica. Porque a esto hay que añadir que en España se ha vacunado con doble dosis a 2,5 millones de personas, que es una cantidad pequeñísima si comparamos con los 25, 30 o 35 millones de personas que tendrían que estar vacunadas, o sea, el 70% de la población. Que a estas alturas, después de 3 meses de empezar el proceso de vacunación, solo se haya vacunado con doble dosis a un 5% de la población española es ridículo, pero es así. Por falta de vacunas, por falta de personal que ponga vacunas, por estas dos razones y por otras más, falta de, diríamos, de prevención o falta de haber hecho las cosas antes y mejor, como si las han hecho, por ejemplo, en Israel, en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, que han puesto una gran cantidad de vacunas a una gran cantidad de la población. Aquí no se ha hecho esto de una manera adecuada y correcta. Se va muy lentamente vacunando y de esta manera pues no podemos luchar con la suficiente eficacia contra la extensión del coronavirus, del número de contagios, en definitiva. Ciertamente, todos los indicadores, por ejemplo, en Alemania, apuntan a que la situación en las próximas semanas va a empeorar. Y esto es también trasladable a España, porque ya se han analizado aguas residuales hace unos días y se calcula que en un plazo de 7, 10, 15 días van a aumentar muy considerablemente los contagios. Además, como también se dice en Alemania, el efecto de la vacunación se ve reducido por el actual aumento de nuevos contagios. Esto también está sucediendo en España.
y, como dicen los expertos, y es algo por otra parte de sentido común, a mayor incidencia de contagios, menos contribución de las vacunas a una disminución de las cifras de muertos, de personas contagiadas, etcétera. Y si a esto añadimos que, como se sabe, con estas vacunas que se están utilizando todavía puede la persona vacunada contagiar y contagiarse, pues aunque luego padezca la enfermedad de forma más leve, pues diríamos que las alarmas pueden saltar en cualquier momento, y ya están saltando, podríamos decir. En definitiva, lo que estamos observando es que se está actuando, poniendo parches continuamente. En España cada comunidad autónoma aplica sus propias medidas, independientemente de las demás o en parte independientemente. En definitiva, es un caos sanitario completo lo que hay. Por supuesto, también diciendo que la atención en los hospitales, pues yo considero que es magnífica, eso hay que decirlo también, pero hay un desorden tremendo en los procesos de vacunación y en otras muchas cuestiones. Por otra parte, está claro que ya se está produciendo un aumento de la movilidad en España por Semana Santa, y luego hay otro tema muy importante que está siendo tratado en los telediarios, en los informativos en general, tanto en televisión como en radio, y es la picaresca que hay de un cierto número de personas en España que intentan burlar los controles de la policía. Y también existen las fiestas sin control que están proliferando pues, en Madrid y en distintas ciudades españolas, aunque la policía, por supuesto, hace todo lo que puede y más, pero tendría que haber el triple de policías para quizás controlar de una manera absoluta, pues, o casi absoluta o mayor en cualquier caso, estas fiestas ilegales. En todo caso, lo que es evidente es que pues se está observando que la apelación a la responsabilidad ciudadana, como ya comenté al principio del vídeo, no está sirviendo absolutamente de nada. Lo que funciona es obligar a las personas a cumplir las normas, si no, no las cumplen la mayor parte, o una parte considerable de las mismas. En relación con el cierre, por ejemplo, de interiores, de cafeterías y de bares, que se había propuesto por parte del Ministerio de Sanidad, que si la cifra subía por encima de 150 casos por 100.000 habitantes, habría que hacerlo. Se estableció como una recomendación, no como una obligación. Pues en Asturias ya se ha dicho que no se va a hacer, porque hay otras medidas de cierre perimetral y otras medidas también de toque de queda que se considera que son suficientes, etcétera. Pues no tengo nada que decir al respecto, no me parece pues, que sea un mal planteamiento por parte del gobierno asturiano, pero lo que sí está claro es que sigue habiendo mucha picaresca en bastante gente y se incumplen muchas medidas. En cuanto al cierre perimetral, cabe decir también que no es totalmente eficaz, por lo que ya he comentado, de que, pues, lógicamente, no puede haber policía en todas las carreteras, pues, comarcales, secundarias, etcétera, porque tendría que haber, pues, a lo mejor el triple o el cuádruple o más de policías en esas funciones, y no hay tal cantidad de policías. Entonces, por lo tanto, pues, las consecuencias que se extraen de esto es que si a esto se añade la avalancha de turistas franceses y alemanes que están llegando a España, fundamentalmente pues a Baleares, a Canarias y también sobre todo a Madrid y a Barcelona, etcétera, pues la situación se puede volver realmente dantesca, tremenda, pues dentro de 7-10 días aproximadamente. Además hay que considerar que en Francia el número de contagios está siendo estos días elevadísimo y está en una situación crítica en Francia, y es nuestro país vecino. Con lo que ya se deduce lo que puede pasar si llegan muchos franceses a España, y están llegando. Por otra parte, los aeropuertos no tienen suficientes medidas de seguridad para evitar que entren personas que estén contagiadas sin saberlo, asintomáticos. Incluso los PCRs que se exigen, pues a veces no se comprueban, en muchos casos, según dicen, por ejemplo, los medios de comunicación. Y además, los PCRs negativos no son una garantía absoluta de no estar contagiado, como se sabe y como lo saben perfectamente los médicos. Además, también ya se está notando desde hace varios días una clarísima subida de los contagios en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, lo que añade un plus de complejidad, ¿no?, a la situación que ya se está viviendo. Yo creo que cuando acabe la Semana Santa, pues va a haber pues mayor número de contagios,
se va a elevar el porcentaje de muertos. Ojalá que me equivoque, pero eso lo están diciendo también los expertos. En cualquier caso, estamos ya acercándonos al verano y yo al final creo que va a pasar que, independientemente del número de muertos que haya cada día, al final, cuando llegue el verano, el gobierno pues va a aceptar que hay que abrir el país, que hay que abrir España, pase lo que pase, y se acabó. Yo es lo que me parece que va a suceder, por desgracia, porque sería muy costoso para el gobierno español, para el gobierno central me refiero, incluso para los gobiernos de las comunidades autónomas, que no se pudiera disfrutar del verano como en el verano pasado, por causa de una incidencia mayor del COVID-19 o del coronavirus. Veremos lo que sucede. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.